Emilio Lozoya mueve sus tropas y compra a un ministro de la Corte, a nada más y nada menos que a Norma Piña, la cual el día de ayer da un golpe certero a la petrolera mexicana en medio de esta discusión, de este litigio legal en el cual busca el gobierno mexicano intentar que Lozoya pues pueda resarcir un poco del daño hecho a la paraestatal mexicana con el caso de Odebrecht y agronitrogenados. Piña, la cual completamente descarada y desquiciada, mostrando que no le interesa el patrimonio de los mexicanos, le acaba de devolver ayer una megamansión a Emilio Lozoya, a lo cual el presidente reventó el día de hoy contra la Corte y aceleró la llegada de la nueva ministra, enviando incluso a Ricardo Monreal a restablecerse en su curul para poder cocinar la llegada, muy probablemente, de la hermana de Luis Alcalde o de Ernestina Godoy. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Jueza ordena devolver a Lozoya una casa en Las Lomas, valuada en 38 millones de pesos. Para la fiscalía es una adquisición ilegal, porque el dinero para comprar la casa provenía de un soborno que le fue pagado a Lozoya por parte de Ancira, dueño de Altos Hornos, para concretar la venta irregular de la planta de fertilizantes agronitrogenados. Recordemos que por este delito Ancira ya pagó al gobierno mexicano cerca de 216 millones de pesos en 3 exhibiciones, con lo cual ahora lo que intentan vender es que al haber cubierto este daño, haber resarcido el daño de parte de Ancira, también incluía, también limpiaba a Emilio Lozoya, cosa que no funciona así, porque una es una parte y la otra es otra, y no por cubrir y no por pagar quiere decir que el delito desaparece. No, ni mucho menos. Una juez federal ordenó devolver al director de Pemex esta mansión de 38 millones. La juez segundo de distrito en materia de extinción de dominio de la capital, Ana Lilia Osorno Arroyo, concluyó que la fiscalía se equivocó al fundar su pretensión de quedarse con el inmueble, conforme a un recurso legal, lo que no estaba vigente cuando Lozoya supuestamente lo adquirió con dinero proveniente de sobornos. Para la fiscalía, esta adquisición, bueno, ya leímos lo del tema de Altos Hornos, debe declararse improcedente la acción de extinción de dominio ejercida respecto a los derechos que el demandado tiene sobre el inmueble. El hecho ilícito de operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculado con el bien inmueble, objeto del juicio, se consumó en el 2012. Esto es una época en la que dicho delito estaba previsto de manera sustantiva, no estaba previsto de manera sustantiva en el artículo 22. ¿Qué es lo que intentan decir aquí? La clásica de primero en tiempo, primero en derecho, es que cuando se cometió este delito, vamos a decirlo así, que el delito aún no estaba tipificado en el Código de Procedimientos Penales, con lo cual, pues estaríamos diciendo que no era ilegal, a pesar de que también era una temporalidad, que si pasa, a lo mejor lo cometió desde el 2012, pero se vino realizando con los años siguientes, a lo cual entra dentro de todo esto, como supuesto de procedencia para ejercer la acción de extinción de dominio. La juzgadora debe considerar que el sustantivo no puede aplicar sobre una hipótesis de procedencia no prevista cuando se consumó la conducta que dio origen a la investigación. Y es que esto es muy sencillo y muy fácil. A ver, si los ingresos de Lozoya no coinciden con los activos y los bienes de Emilio Lozoya, no hay para dónde hacerse. Si tu dinero no lo puedes comprobar, de dónde viene, la fuente de dónde viene, cómo estás pagando impuestos, y bueno, el sueldo del líder de Pemex, el sueldo del director general de Pemex, tiene por ley que ser inferior al del presidente de la República, el cual oscila los 130,000 pesos, con lo cual Emilio Lozoya es imposible, improbable de que haya logrado tener una fortuna de 40 millones de pesos a tan solo, bueno, el 2012, ingresando a la administración peñista. Es completamente absurdo y el señor tampoco era un gran empresario, como para decir que gozaba de un capital para desembolsar 40 kilos de nada más así como así. Ante esto, el presidente López Obrador el día de hoy habló y reventó de nuevo contra Norma Piña por pues este lozoyazo que han calificado a través de las redes sociales. Y bueno,
Vamos a ver parte también de los movimientos que se dieron el día de ayer. Pero primero que nada, vamos a escuchar al mandatario nacional opinar sobre esto. De la devolución de la propiedad tiene que ver con el mismo caso, pero está resuelto por un juez, no es el Poder Ejecutivo ni la Fiscalía, es una decisión de un juez, como las tenemos lamentablemente casi a diario, de jueces que deciden liberar estos bienes y cosas peores, dejar en libertad a presuntos delincuentes, y siempre con argumentos, o mejor dicho, con excusas o pretextos legaloides, porque no son capaces de ir al fondo y de entender de que se trata de justicia. Entonces, aprovechan cualquier supuesto error técnico, jurídico. Faltó poner la hora precisa, no lo detuvieron a las 10 sino a las 12, no fue el jueves sino el viernes, faltó una firma, o lo que se le encontró no pasaba de 5 armas de alto poder o cosas por el estilo, ¿no? Jueces, estamos enfrentando diario todo esto. Por eso vamos a seguir insistiendo en la reforma al Poder Judicial. Está muy podrido. Hay, desde luego, honrosas excepciones. Ahí lo dicho por el presidente López Obrador, honrosas excepciones en el Poder Judicial, aunque bueno, de nuevo vemos este actuar. Y es que lo empiezan a poner los medios. No es la única vez en la que el director de Pemex, el exdirector de Pemex, le ha ganado batallas a la Fiscalía de la mano, claro, de los jueces carnales de Piña. El pasado 23 de septiembre, un tribunal colegiado desechó las pruebas bancarias que la Fiscalía General de la República presentó en contra del exdirector de Pemex, Lozoya Austin, que tendría como fin destapar los sobornos de la construcción brasileña. Al resolver la apelación en el 23, magistrados decidieron no permitir los fundamentos presentados, por los que comprobaría que Lozoya habría recibido $10.5 millones de Odebrecht, alegando una violación al secreto bancario. Los medios probatorios C5 y C7 contienen información bancaria respecto al cual es necesario contar con un orden judicial, a lo cual ya no le cobraron, le regalaron esos $10.5 millones. Y no es todo. También, bueno, el tema de agronitrogenados, el que platicaba yo, el acuerdo reparatorio de $30 millones, el cual se vino abajo porque la Fiscalía terminó aludiendo a que el señor, ¿cómo se llama? El de agronitrogenados, ya había pagado, Alonso Ancira, perdón, ya habría pagado estos $216 millones, y los cuales cubrían también las penas cometidas por el señor Lozoya Austin. El día de ayer se realizó un movimiento que el día de hoy lo entendemos bastante mejor, y fue la llegada o el regreso, mejor dicho, de Ricardo Monreal a la Cámara de Senadores. Ahora que está pasando todo esto, pues podemos entender que se trata de una movida. ¿Para qué? Para poder
empujar, para poder impulsar. Sabemos todos que el señor Monreal es el que mejor conectado está con los miembros opositores, a lo cual le exige ahora la 4T negociar con ellos para poder aprobar la llegada de la nueva ministra de la 4T. Vamos a ver lo que se decía el día de ayer, inesperado y sorpresivo regreso de Ricardo Monreal. Informo que recibimos un oficio del doctor Ricardo Monreal Ávila porque comunica su reincorporación a sus actividades legislativas a partir de esta fecha. Comuníquese al senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán y a las secretarías generales. Y la asamblea queda enterado. Así se dio a conocer ayer, ya de ahí más tarde, ahí está ya finalmente el documento que avala el regreso, fechado el día de ayer, con fundamento del artículo 14, numeral 2 del reglamento del Senado. Me dirijo a usted para hacer conocer mi determinación de reincorporarme a partir de esta fecha. Las actividades legislativas me corresponden como senador de la 64ª y 5ª legislatura del Congreso de la Unión. Ahí ya el sello de recibido de la Cámara Alta. Pues así, otro episodio más entre el presidente López Obrador y Norma Piña. Urge arrancar o meter el acelerador a fondo al plan C. Amigos, les encargo sus likes, les dejo las redes y nos vemos en la próxima.